Bienvenidos a todos y a todas en este nuevo proyecto que se llama Blue Business. Vamos a estar tratando de tips y consejos y sobre todo temas con especialistas para todos aquellos empresarios y empresarias que nos estén escuchando. Por supuesto, pues todo lo que de repente se nos está barriendo o que no lo dejamos bien concretado, etcétera, etcétera, vamos a estar revisando en estos programas. Y bueno, me va a estar acompañando mi queridísima amiga Lorena Rubio. Lorena, muchas gracias por estar, sobre todo en este gran proyecto que la verdad hace la diferencia cuando le echamos todo el corazón, además del conocimiento. Correcto, pues muchísimas gracias. También para mí es un honor que arranquemos este nuevo programa y para ello tenemos el día de hoy un gran invitado que viene precisamente a ilustrarnos en grandes temas y me gustaría presentarles un poquito parte de la semblanza. El doctor Marco Antonio Espinosa Roming es titular de la Notaría 97 de la Ciudad de México. Adicionalmente es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho de los Negocios por la Universidad Anáhuac de México. Además es profesor especializado en Derecho Mercantil de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, la verdad es que tiene una gran trayectoria y bueno, mejor esperemos que él nos pueda contar un poquito más de esta trayectoria y por lo cual les pido que le demos una gran bienvenida, doctor Marco Antonio Espinosa. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Lore, por el espacio. Estoy honrado de ser el padrino de este primer programa y esperemos que vengan muchísimos más. Todo el éxito en el argot pues, del medio, que se rompan una pierna, ¿no? Y esperemos que nuestros amigos pues, puedan escuchar el día de hoy bastantes consejos importantes que les ayuden a tener una seguridad patrimonial y les ayuden sobre todo al desarrollo de sus negocios. Muchas gracias, Marco Antonio. Pues vamos a entrarle al grano porque aquí tenemos yo le veo como dos vertientes. Una, cuando ya empiezas, ya tienes tu negocio, ¿no? Y entonces muchas veces la parte de las actas constitutivas o el cómo organizarte, te pone el pero de, oye, es que es muy caro, ¿no? Una acta constitutiva es muy caro. Ahí. Y la otra, estás en el plano de, pues eres el chico que traes la idea. Sin embargo, el famoso emprendedor o emprendedora que todavía no sabemos si me voy a aventar o no me aviento. ¿Y cómo me aviento? ¿No? Porque aquí también tenemos este juego de que ya seas, si eres persona física, ya seas que eres persona moral, y entonces ahí tenemos las variantes. ¿Qué pasa cuando eres persona física? Simplemente jurídicamente te das de alta en Hacienda, todos los papeles, etcétera, y la parte de hacer alguna constitución no juega. Fíjate que es una pregunta bastante interesante. Para nuestros amigos emprendedores dicen, a ver, yo de inicio, yo soy el de la idea. Y quizá pueda juntar o no el talento de otros amigos, colaboradores o socios o quienes quieran invertir, pero de momento yo solamente quiero manejar la empresa. Está perfecto, como una persona física da de alta ante la Secretaría de Hacienda, tienes tu RFC, nada más que ahí no gozas de la figura del velo corporativo. ¿Qué es el velo corporativo? Separar patrimonios. Porque donde tú la revientes y la hagas en grande con tu negocio, pues a todo dar, pero si empiezas a tener deudas de trabajadores, de la propia Secretaría de Hacienda porque no pagaste tus impuestos en tiempo y no por malicia, por desconocimiento. En muchas ocasiones, si no nos avisa Hacienda, pues no pagamos impuestos y entonces empiezas a tener tú en tu propio historial como persona física quizá ya deudos de lo que era tu negocio. Por eso, lo idóneo de constituir la empresa. ¿Bajo qué tipo social? Pues el que tú quieras, principalmente sociedades mercantiles, si es que vas a dedicarte a algo que genere lucro, o si lo que vas a hacer es prestar servicios, pues como una sociedad civil, pero sí separas claramente los patrimonios y esa es la primera ventaja de constituirte. Ok. Y aquí, bueno, hablamos un poquito de algunos otros temas relacionados primero con el tema empresarial, porque como te platicábamos, este canal pues nos sigue mucha gente que son empresarios, empresarias.
Cuando estamos nosotros iniciando una empresa, pues generalmente apostamos y ponemos todo nuestro patrimonio, como bien comentas, ¿no? El tema de la separación es una parte fundamental. Pero ¿qué pasa cuando ya iniciamos, tenemos el acta constitutiva? ¿Qué otros trámites son importantes que tengamos claros que debemos de hacer desde el inicio para después no tener que venir arrastrando problemas? La primera de ellas es que creo que poner las reglas claras ante notario en una escritura constitutiva es fundamental, porque vas a definir los derechos y las obligaciones de cada socio o accionista, en reglas ya por escrito en un estatuto que no habíamos dicho y quedó en palabra, ¿no? Plasmarlo ya en una escritura constitutiva es fundamental, para saber cuánto aportó cada quien, y no solamente para saber cuánto le metimos, sino hasta cuánto estoy obligado, porque la ventaja de la empresa o de la sociedad es que cuando tú pones un determinado capital, hasta ese monto de capital estás obligado. Oye, la empresa quebró, no nos fue bien, etcétera. Yo solo puse 5,000 pesos, yo solo puse 1,000 pesos, yo puse 100,000, hasta ahí va mi obligación. Una vez que ya tienes la escritura ante notario, son varios trámites adicionales. Uno en el que te ayuda el notario y es obligación de la notaría, es el registro público de comercio, para saber claramente frente a todos que hay una empresa legalmente constituida y quiénes son los administradores, etcétera. Este dato te lo van a pedir todas las autoridades cuando quieras hacer cualquier trámite. Otro fundamental que antes podíamos los notarios apoyar, pero ahora no, derivado del tema de las empresas factureras, luego platicamos del tema, pero ya es irte a dar de alta en Hacienda, contar con tu registro federal de contribuyentes. Y también como notario somos coadyuvantes del gobierno en cuidar mucho el tema que a todos nos preocupa de financiamiento del terrorismo y sobre todo evitar crimen organizado. El famoso PLD. La prevención del lavado de dinero, Así justamente, Jessie. ¿Por qué? Porque ante notario, pues tenemos la obligación de conocer a nuestros clientes y decirle, perdóname, vas a constituirte, está todo perfecto, quiero ser el primer trampolín, no la primer piedra, pero a mí me pide la autoridad, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que te identifiques conmigo. Pero te identifiques desde el punto de vista con una identificación oficial, pues, pero también que me digas ante Hacienda cómo estás y quiero tu registro federal de contribuyentes. Y no solamente eso, me vas a decir dónde vives o un comprobante de domicilio. Y si estás casado o casada, me vas a traer también el acta de matrimonio y la identificación de tu cónyuge. Es decir, oye, todos esos requisitos para constituirte, ¿entiendo la molestia? Sí. Sí la entiendo porque hasta decimos, pues precisamente por eso quiero una sociedad anónima, para yo mantenerme anónimo como inversionista. Sí, pero ante la autoridad fiscal y ante la autoridad de prevención del lavado de dinero, creo que es importante que no le demos, todos nos quejamos, ¿no?, del crimen organizado, todos nos quejamos de la inseguridad, todos, pero el no entrarle a las reglas claras que ya hay es quizás ser parte del juego, ¿sabes? Muy bien, Marco. Entonces, a ver, ya nos diste aquí un pequeño panorama donde si vas a hacer una acta constitutiva, dependiendo si eres comercial, bueno, tienes la CCA, si te dedicas a servicios, tienes una SC o AC, puede ser también. Y en estas dos, por supuesto, ya sea si generas una SA o una SC, solo requieres de 2 socios o más. Fíjate que en principio cualquier tipo social te pide 2 o más accionistas, como mínimo. Pero hay una reforma desde hace más de una década a la Ley de Sociedades Mercantiles y ya se creó la Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS, que te permite de manera muy ágil, desde el puro portal de la Secretaría de Economía, constituir tu empresa con un único accionista, con el capital mínimo que tú desees, sin que exista un parámetro de cuánto es lo menos, y que sales ya, digamos, de la página con tu registro ante el Registro Público de Comercio. Estas empresas, pues es como, entonces, ¿cuál escritura? ¿Cuál póliza ante corredor? No la hay. Hay solamente un archivo digital que dice yo me constituí. Son empresas diseñadas para que arranques tu negocio. La propia Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría de Economía dicen, bueno, sí, te vamos a dar chance a que juegues al empresario, pero si empiezas a rebasar ingresos anuales de 5 millones, te me constituyes o cambias al tipo social de una sociedad anónima y te vas con un notario. O sea, sí nos dan el ejercicio y sí hay al día de hoy la oportunidad de que las personas emprendan un negocio
solitos, con la ventaja que sí se genera una empresa, aunque sea unipersonal, donde separas tus patrimonios. Todavía es un poco, veremos la responsabilidad, y mucha gente es temerosa, pero a mucha gente le ha sido de mucha utilidad. Claro. Sí, excelente. No, y sobre todo que pues ahora sí que tienes una oportunidad de empezar y como dice Marco, que la parte de que tenemos que entender donde tienes que separar tu patrimonio porque puedes perderlo todo, o sea, ojalá todo nos vaya bien, ¿no? Claro. Y entonces como la lotería, o sea, yo quiero ganar todo, ¿no? Y bueno, pues a veces sí y a veces no se puede. Y cuando te va muy mal, pues el problema de que no querer constituir, ya sea desde el, como bien lo dices, ya está la SAS, y si no te vas cambiando, pues puedes perder absolutamente todo. Desgraciadamente, si no haces y no planificas bien tu empresa, tu negocio, sí puedes comprometer parte de tu patrimonio. Y cuando eres un emprendedor de 20 años dices, bueno, pues ¿qué tanto puedo arriesgar? Claro. Cuando ya eres una persona de mayor edad, cuando ya tienes 40, 50, 60 años, dices, espérame, ahora sí, los ahorros de mi vida los voy a perder por un mal negocio, etcétera. Entonces creo que sí es muy importante desde el día de hoy dar como recomendación a todos nuestros escuchas, a todos nuestros usuarios de plataformas, que por favor sí verifiquen el que se constituya su negocio y déjense asesorar por su notario, ¿no? Perfecto, Marco. Y fíjate que tenemos aquí dentro del programa una sección que también queremos que nos digas. Se llama el Tip Blue. Entonces aquí quisiera que nos platicaras cuáles serían esos tips que le puedes dar precisamente a nuestros seguidores, que podemos relacionarlo un poco con los errores más frecuentes que cometemos, cómo lograr no cometerlos. Primero, dejando las reglas muy claras en una escritura, en un documento que sí nos va a decir hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no puedo hacer. En segundo lugar, no dejar que los acuerdos verbales, el pacto de palabra, que sería lo ideal, ¿no? Que se respetara, no dejarlo al aire, sino siempre plasmarlo en un acta de asamblea, en un documento donde sí queda una memoria de qué pasó y por qué pasó y cuándo pasó. Esto es bien importante porque en muchas ocasiones nosotros confiamos en la mera palabra, lo cual no está mal desde mi punto de vista, pero creo que ante la autoridad y frente a terceros, sí es mejor dejar las reglas claras y por escrito. Y desde luego constituir nuestros negocios o darles el seguimiento y la regularidad, que no solamente es constituir la empresa y ya la constituí. Oye, ¿cuándo la constituiste? En el 2000. Han pasado 26 años. ¿Qué tienes ahora? Pues mi escritura constitutiva del 2000. ¿Y quién ha sido el administrador? Pues yo, por lo general yo, y después yo. Cuando es una empresa así muy familiar, muy pequeña, pues no hay tanto problema. Pero cuando se constituye una empresa hay que darle el seguimiento y dejarle asesorar por abogados, por contadores, etcétera, que nos digan, oye, las obligaciones de ley es que celebres una asamblea por lo menos al año para que rindan cuenta a los administradores, porque es otra cosa que nos pasa. Siempre el administrador fue el que nos propuso el negocio, a mí me dijo que siempre había dinero en la empresa y que íbamos bien y que no era momento de sacar mi dinero de vuelta, etcétera. Y 15 años después, cuando veo que ya tenemos una empresa más importante, le digo, ¿qué pasó? Pues si quieres, aquí están los 10,000 pesos que pusiste. No, oye, no. Nuestra empresa ya cuesta mucho más. Entonces sí darle el seguimiento y dejarlo todo en actas de asamblea, ¿no? Y que por lo general un abogado nos puede ayudar a asesorarnos en cómo redactarlas. No está mal no saberlo nosotros y en muchas ocasiones la gente llega y me dice, es que solo ustedes los abogados entienden. No, nosotros entendemos leyes y las leyes están hechas para una clara convivencia o una mejor convivencia entre los individuos. Yo no pretendo saber las reglas de la medicina, yo confío en el doctor. Y no llego y le digo, oiga, pero ¿por qué me está recomendando esta medicina y de tantos gramos? No, yo me dejo guiar por el doctor. Y el notario es igual, es un profesionista que nos debe de inspirar confianza, en quien tenemos que confiar porque nos volvemos confesores de las personas. Nos cuentan sus vicisitudes, nos cuentan sus pasiones, nos cuentan sus temores. Y cuando nos dicen, oye, quiero invertir con una amiga, ¿no? Imagínense que ustedes el día de mañana me digan, oye, Marco, hemos tenido un hitazo con el programa. Entonces, te invitamos, pero ya no solo de invitado, a que le entres, ¿no?
Oye, pues perfecto, pero ¿qué hacemos? Pues nos depositas tanto. Ah, ok, y luego yo como veo, sí me explico, digo, con ustedes sin ningún problema por la confianza, pero imagínense en tantas, y luego que vemos en tantas redes, en tantas noticias, que pues esta persona fue defraudada, esta persona se quedó sin patrimonio, la estafa de tal, pues mejor dejar las reglas claras y por escrito. Ahora vámonos a lo que nadie te ha dicho. Normalmente yo hasta le cambiaría un pequeño detalle. A lo mejor te lo dicen, pero muchas veces no lo escuchamos, ¿no? Esa parte donde, ¿qué es lo más importante una vez que ya estás con tu negocio jurídicamente que hay que cuidar? Varias cosas. La primera, siempre verificar las facultades de quienes administren. Ver que esta persona esté haciendo un adecuado manejo de los recursos y hay acciones legales, desde luego, para si una persona no nos está dando la confianza, por más que el de inicio sí, para decirle, oye, ríndeme cuentas. Oye, no solamente a mí, a los demás socios nos vas a rendir cuentas. ¿Y cómo se puede hacer esto? Como les comentaba, con las asambleas anuales que estemos verificando de tiempo en tiempo o cuando nosotros la querramos. Oye, es que acabamos de celebrar asamblea en marzo. ¿Nos tenemos que esperar hasta marzo del 27? No, podemos pedir que se convoque a una nueva, ¿de acuerdo? Y verificar, como en cualquier casa, hay que tener los papeles en orden. Oye, nosotros constituimos la empresa en 1950. Los fundadores ya todos están en otro plano terrenal, pero pues no encontramos la escritura constitutiva, no encontramos los poderes del representante, no encontramos las asambleas. Siempre tener un orden y ver que alguien internamente o externamente asesorados nos lleve un control, un registro de nuestra escritura constitutiva. Las personas morales son como las físicas, tienen un acta de nacimiento, la escritura constitutiva. Oye, cumplió 18 años, se volvió mayor de edad, pues una reforma de estatutos. Oye, pasó algo en la empresa que nos fue muy bien, una inyección de capital, perfecto, un aumento de capital en la parte fija o en la parte variable. Todo eso, ir teniendo una memoria histórica. Antes era bien difícil porque teníamos que tener archivos con papeles. Ahora tenemos que tener una carpeta con un archivo digital, ¿no? Una USB, y creo que ya hasta me vi old fashion diciendo una USB. Sí, creo que ya no se usan. Y ahorita, Marco, hablando del tema de protección patrimonial y ahorita que estamos entrando en esta parte de la familia, ¿por qué es tan importante, y que me tocó vivirlo hace unos meses, por qué es tan importante tener un testamento, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener todo legalmente constituido? ¿Por qué es tan importante que tomemos riendas del tema de la responsabilidad cuando tú decides ser mamá? Ahora que estamos por entrar a este festejo del Día de la Madre, aprovechamos para felicitar a todas las mamis. Y bueno, parte de la responsabilidad también es pensar en el bien de nuestros pequeños, ¿no? De nuestros hijos, y ya no son tan pequeños. ¿Qué herramientas podemos ofrecerle a nuestra gente? Mira, es un tema que presenta muchas aristas y es mucho del que hacer de todos los días. Creo que ese va a ser para otro tema que tenemos que invitar. Sin embargo, a mí me gusta pensar en que nuestra seguridad patrimonial, cuando hablamos de los que nos vamos a dejar de nuestros herederos, sucesores, más bien se vuelve un acto de amor y responsabilidad. El primer documento que creo que todos necesitamos tener, y estoy convencido de ellos, es un testamento. Es las reglas claras de a quién quiero que pasen mis cosas cuando yo llegue a faltar. Oye, falta mucho. Yo no me pienso morir ahorita. No, yo tampoco. Yo románticamente me quiero morir de 97 años, como mi notaría, ¿no? El número de mi notaría. Pero yo no sé si saliendo de aquí Dios no lo quiera, o en 50 años Dios sí me la cumpla, ¿no? Entonces está perfecto. Pero un testamento, donde deje las reglas claras de quién quiero para qué. Muchos hemos tenido vidas donde posiblemente nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, me separé, o simple y sencillamente yo nunca me casé, pero ¿quién se va a encargar de mis cosas? Y yo no quise tener hijos, pero quise tener mascotas, que quiero también de una manera muy especial. ¿Quién se encarga de mis perrijos? Oye, ¿quién se va a encargar de cuidar a mi mamá o de a mi papá enfermo? Todas esas reglas las podemos dejar claras en un testamento. Y el testamento, fíjate, hace ratito platicábamos, querida Jessy, me decías, es que ir con el notario siempre es bien caro.
Digo, pues depende de dónde esté el notario, te diría por el estacionamiento que hay que pagar. Para empezar, los notarios no cobramos consultas. Los notarios estamos sujetos a un arancel cuando hacemos escrituras. Y un testamento es de los actos más baratos que hay para otorgar. En septiembre, mes del testamento del año pasado, y creo que este año va a estar igual, costaba 3,900 pesos hacer un testamento. Oye, no todos, no los traigo aquí en la cartera, los 3,900. Sí, tienes razón, hay programas que la Ciudad de México y el gobierno de la ciudad fomentan, como el testamento del adulto mayor, donde vas a la Dirección General de Regularización Territorial, la DGRT o alguna de las alcaldías, y tramitas que te hagan un testamento con costo reducido ante el notario, te cuesta 700 pesos. Vale la pena por todos los problemas y todos los dolores de cabeza. Egoístamente yo puedo decir, yo ya voy a estar muerto. Sí es cierto, a ti no te va a tocar verlo como nosotros lo vemos al día de hoy, los problemas. Pero del quehacer notarial tiene mucho que ver con que mi papá me dijo, mi mamá nos firmó un documento, todos firmamos de acuerdo con ese documento de que nos repartíamos. Todo eso no vale. Lo que vale es tu voluntad de manera clara ante un notario. Entonces, si me preguntas qué tip fundamental tenemos que tener, ese documento que se llama testamento. Y, desde luego, cuando te casas, pues, y cuando compras una casa, etcétera, todos los documentos que tienes de importancia de los registros civiles, del registro público, de la notaría, conservarlos en una carpeta. Todos tenemos en la casa un cajón especial donde guardamos las cosas que consideramos importantes. Y no me refiero a las materiales, pero que si el pasaporte, pero que si mi credencial para votar, pero que si mi escritura, pero que si cualquier documento, ahí conservar el testamento. Y primero que nada, otorgarlo. ¿Cuándo se puede otorgar? Con que tengas 16 años, inclusive siendo menor de edad. De 16 años ya puedes otorgarlo. ¿Y qué necesitas? Voluntad de hacerlo y una identificación oficial y llamarle a un notario. Así es. Pues vámonos a nuestra última sección, que es cuánto nos cuesta cuando pierdes dinero por no tomar las decisiones adecuadas. Ya diste un buen de tips, Marco. La verdad es que empecé yo con esta sátira de que normalmente dice la gente, es que no voy al notario porque es muy caro, ¿no? Y entonces, caro comparado con qué, porque si ahorita nos estás diciendo que, oye, puedes perder todo tu patrimonio por no tenerlo bien documentado y sobre todo constituido, pues imagínate ahora hasta con el testamento que vaya hasta historias de terror, que pues hay gente que se ha hasta matado por las cosas, ¿no? Y entonces la verdad es que ahí también esa es otra historia. Pero ¿qué debo de qué debo de cuidar para no perder dinero y no estar de coda, como dicen en nuestro lado norteño? Hey, mira, yo considero fundamental el que sí invirtamos en nuestra seguridad patrimonial. Y esto no significa andar derrochando el dinero. Somos muy dados a invertir en negocios o a comprarnos cosas que nos gustan, pero nunca queremos pensar en la caja de seguridad donde vamos a guardar las cosas que nos gustan. Así me gusta visualizar la función de un notario. Nosotros somos y les ayudamos a hacer una caja fuerte. ¿De qué? De todo su patrimonio, y de todo es todo, de la totalidad cuando fallezcan en su testamento. Pero ahora que voy a invertir, oye, te voy a ser bien honesto, en casa del herrero asadón de palo. Tú no sabes la cantidad de negocios que he hecho con amigos, donde con la palabra, en una cena, en un desayuno, al calor de las copas, al calor de una llamada de desesperación de préstame y te prometo que mañana a mediodía lo tienes, etcétera, hemos hecho negocios que nunca pusimos por escrito. Y al día de hoy son los negocios más caros que yo he hecho. Porque pensando que toda la gente obra de buena voluntad, como nosotros tres, y como nuestros amigos de producción allá atrás, a quienes les agradezco el día de hoy su tiempo generoso con nosotros, me interesa mucho el que sí dejemos las cosas por escrito. No necesariamente todo tiene que ser ante notario, pero sí tener la previsión de por lo menos tener un documento que sea una prueba. Por si el día de mañana alguien no actúa como nosotros tres de buena fe y de buena onda, como dicen los jóvenes, tengamos un elemento para decirle, señor juez,
Perdón, el señor me debe dinero. Perdón, señor juez, el señor me rentó y no me ha pagado la renta. Eso creo que es fundamental, dejar nuestros pactos, nuestros compromisos por escrito. Muy amigo, y si eres tan mi amigo no tendrás ningún problema en firmarme este documento, pagaré. Yo te presto, yo antes era bien burro para prestar dinero, porque me prestaban y yo decía, bueno, ya que no me paguen. En cuanto tuve hijas, y alguien me dijo, ya no estás prestando tu dinero, estás prestando dinero de tus hijas, no sabes cómo me cambió a mí el panorama. Ya todo pedí que me lo pusieran por escrito, ¿no? Sí, es impresionante. No cabe duda que la tranquilidad financiera realmente no se improvisa. Tenemos que irla construyendo y qué mejor de la mano de pues un buen abogado, como dicen, tener un buen amigo abogado, me jacto de ello, ¿verdad? Importante y adicionalmente pues con un despacho de notario, ¿no? Reconocido también, porque es importante que también chequemos ahí, ¿verdad? Ahora que las redes sociales están a todo lo que dan, por revisar, ¿no? ¿Qué comentarios hay con las notarías que existen? ¿Qué comentarios hay en relación a los notarios que decidimos tener? Bueno, creo que es importante también esto y pues te agradecemos muchísimo contrario. Este refresh relacionado con toda la parte legal. Sí, la verdad es que siempre es un placer tenerte aquí en casa y sobre todo estos pequeños tips que, insisto, desde que iniciaste hay muchas cosas que a muchos les va a caer como anillo al dedo, ¿no? Y entonces aquí se trata precisamente de que, ok, si te hace falta, si lo viste, la verdad es que, pues, háganle una llamadita a Marco Antonio, la verdad es que acaba de decir, por consultas no cobramos, así que, pues, qué mejor que se inspiren de una vez y que, como diría las chicas de en algún momento, llame ya, ¿no? Van a aparecer sus datos de contacto, sus redes sociales para que lo sigan. Y pues la verdad es que es un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa y bueno, pues estamos ahí tratando de diseñar que tengamos de manera frecuente su participación. Así que también si nos ayudan votando, diciendo qué les pareció este primer programa y si creen que es importante tener este tipo de temas aquí en la mesa, bueno, pues adelante, pónganos ahí sus comentarios. Bueno, ahora sí que ya llegamos al final de nuestro primer programa. Les recuerdo, síganos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube, en Facebook, estamos en TikTok, estamos en podcast por aquellos de que no tienen, están manejando mucho, pues pónganos en podcast. Así que nos vemos pronto. Chao. Gracias a todos. Gracias. Bye.